Perfecto. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Muchas gracias Asambleísta ahora, asambleísta, porque cuando eras concejal, no te decía concejal, pero te decía Andrés todavía. Ahora, siempre digamos Andrés. Ahora sí te digo, ahora sí te digo, por favor. asambleísta, pero te voy a tutear. Siempre. Asambleísta Andrés Gushme. Mientras sea con T y no con P, no pasa nada. Exacto. Parecido, pero no igual. Nunca. Te quiero hacer una consulta, Andrés. ¿Cómo va el tema de la asamblea? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo se siente la asamblea al día de hoy? Porque hay un poco de peleas, un poco de dimes y diretes, lo hablamos, lo comentamos aquí bastante. Y a veces a la gente le queda un poco mal de sabor de boca. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en este momento en la asamblea, qué vienes a hacer aquí en Guayaquil, porque los vi que estaban premiando, los que les estaba yendo muy bien, ahí lo vi al presidente Olsen, a quien le mandamos un saludo, todo muy bien. Cuéntanos un poco. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero cumpliendo con lo que nos comprometimos, y es en tener una asamblea diferente, una asamblea que, si bien es cierto, en mi caso no puedo compararla porque no tuve la oportunidad, afortunadamente, de estar en asambleas anteriores. Lo cierto es que hemos llegado a tener un grupo que lo que busca desde las distintas comisiones es resolver y poder sacar adelante proyectos de ley o reformas, actualizaciones de leyes que han estado esperando muchísimo tiempo y que solucionen de alguna forma los problemas ciudadanos que vienen arrastrándose hace muchísimo tiempo. En mi caso en particular, formo parte de la Comisión de Salud y Deportes. Hemos encontrado a lo largo de estas últimas semanas muchísimos proyectos que han venido represados y que han estado esperando no solamente que se puedan actualizar, porque muchos de ellos vienen hace ya algunos años quizás esperando entrar incluso a primer debate. Hay otros que han a lo mejor encontrado un cuerpo de ley mucho más robusto y que igual lo estamos actualizando y reforzando. Por ejemplo, la ley del deporte, que ha sido ya muy esperada después de la ley del deporte del 2010, no ha tenido ningún tipo de actualización, pese a que hay muchísimos aspectos que se tienen que mejorar. Y bueno, este trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Salud y Deporte, encabezado por el presidente Juan José Reyes, es algo muy parecido a lo que se está haciendo en otras comisiones, en donde la bancada de ADN ha tomado el ejemplo del presidente Noboa, que es un ejemplo muy ejecutivo, por decirlo de alguna manera, de mucho actuar y a lo mejor no hablar tanto y no postergar mucho el tiempo, porque no hay tiempo que perder. Hoy, para que ustedes tengan un ejemplo, tuvimos la sesión solemne de los 490 años de fundación de Guayaquil, y después de la sesión solemne tuvimos Comisión de Salud y Deporte, y comisionó hoy también en la ciudad de Guayaquil la Comisión, valga la redundancia, de Desarrollo Económico, encabezado por Valentina Centeno, también sesionó el día de hoy. Miren, estamos haciendo lo que a lo mejor mucha gente pensó y dudó que íbamos a hacer, y es trabajar para poner a la asamblea donde tiene que estar, donde nunca debió haberse ido, que es el prestigio que debería tener el primer poder del Estado. Perfecto. ¿Cómo ves el tema de la situación de la consulta que se va a venir? Porque vemos que las autoridades de control se siguen eligiendo por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Vimos hoy día una cartita que por ahí corrió. Y yo quiero saber cuándo ya la Asamblea va a comenzar a hacerlo, porque la verdad que a todos nos tiene desesperado que el Consejo de Participación Ciudadana siga eligiendo las autoridades y no tengamos muy bien claro el tema. Cuéntenos un poco. A ver, estos son aspectos que seguramente deben e irán ajustándose y necesitan ajustarse a medida que estas semanas y meses estén pasando. Nosotros hoy, lo decía el presidente Olsen en su discurso, creo que cumplimos 10 semanas, me parece, el día de hoy, tenemos 9 leyes aprobadas. La verdad que nada mal para una asamblea de gente inexperta o de gente joven. Dudaban mucho del poder de lo que podíamos hacer, pero hemos aprobado leyes económicas urgentes que están directamente vinculadas a las principales prioridades que hay que resolver: temas de inseguridad, temas de trabajo. Estamos hoy en un proceso muy muy fuerte de poder fiscalizar todas las mafias que vienen enquistadas hace mucho tiempo en los hospitales, en la red hospitalaria del país, que a su vez ha generado una crisis hace ya algún tiempo en nuestro país. Así que yo creo que todos estos aspectos que, como te digo, van a ir poco a poco ajustándose, le permitirán tener un mapa un poquito más claro de qué preguntas son las que van a tener que llegar, y seguramente cuando estén las preguntas definidas, se habla ya de 2 o 3 preguntas bastante seguras en la consulta. Yo creo que en ese momento tendremos mucho más claro el panorama de, bueno, cuándo sería la consulta, que empiecen a marcarse los tiempos y conocer también qué tipo de preguntas son las que vamos a ir a decidir. Perfecto.
a hablar un poco, ¿no?, de la ley de integridad, Andrés, que precisamente pues se la ha aprobado en este periodo legislativo, pues nos lleva al anuncio que hacía hace unos minutos nomás Carolina Jaramillo, la portavoz oficial de Carondelet, ¿no? Y más allá de que este es un tema que compete al Ejecutivo, pues tú has sido parte, eres parte muy cercana del equipo de gobierno, el equipo del presidente Daniel Noboa. Y yo creo que en estos momentos más que nunca, ¿no?, se requiere que los ecuatorianos tengan claridad, porque tomar una decisión de este alcance, cualquier presidente no la toma, porque lo más fácil es, para alguien que está al frente de un organismo, es simplemente tirar el tacho o el balón hacia adelante, ¿no? Este proceso de fusión de los ministerios, el proceso de desvinculación al que se refería la portavoz, y de alguna manera, para darle una cifra muy efectiva, se está reduciendo con esta decisión nada más y nada menos que el 41% de las carteras de Estado, ¿no? Porque en concreto los ministerios pasan de 20 a 14 y las secretarías de 9 a 3. Ahí sacamos pues esta relación de la reducción del 41%. ¿Cuál es el espíritu de todo esto, Andrés? Bueno, seguramente lo deberían o lo van a contestar con mayor precisión los ministros. El Ejecutivo no solo tendrá en las palabras de la vocera esta primera opinión, pero probablemente el presidente también en algún momento lo transmitirá. Yo lo que puedo decir desde mi experiencia en el ministerio o desde mi visión ciudadana y hoy incluso como asambleísta es que una administración responsable y coherente con la situación financiera que el país atraviesa, toma decisiones valientes como esta. No es una decisión sencilla desde ningún punto de vista. Los gobiernos populistas de décadas atrás aprovecharon a lo mejor las bonanzas económicas y los buenos momentos financieros que podían haber tenido para crear estructuras que no eran sostenibles en el tiempo. La administración no solamente gubernamental, sino también tú hablabas hace un rato sobre los gobiernos seccionales, cualquier tipo de organismo, y pasó mucho en el Ministerio del Deporte, en mi etapa cuando estuve ahí, observar organismos deportivos que se gastaban el 99% en gasto corriente. Gasto corriente. No, 99, te lo estoy diciendo en serio, ¿no? Destruidas las infraestructuras, destruidas las canchas, pero cuando entraba algo más, contrataban un nuevo secretario, o secretaria, o asesor, o asistente. ¿Quién era? El primo, el cuñado. Entonces, la verdad que este tipo de luchas que también las estamos llevando a cabo, uniendo un poco el tema que traigas a la mesa de la ley de integridad, lo que busca es transparentar un gobierno mucho más eficiente, lejos del nepotismo, que de verdad podamos alejar cualquier tipo de corruptela de la red que venía funcionando no solamente en la Asamblea Nacional, sino también en cualquier organismo del Estado, y que este proceso de achicar justamente el gasto público le sirva al gobierno para poder inyectar ese dinero, que no es que sobra, pero te lo vas a empezar a ahorrar en generar obra que a su vez fomente el empleo, que le dé servicios a la gente, que pueda luchar, ojalá cada vez con menos recursos económicos a medida que se vaya ganando la lucha contra la delincuencia, y que vaya cambiando un poco la perspectiva del gasto que estamos teniendo, y que podamos ser un país con mucha más inversión social. Ahora, justamente hay que ir en paralelo, ¿no? Porque esta ley, la de integridad, pues apunta a aquello, reducir pues el tamaño obeso del Estado, poder recuperar parte de lo que en compras públicas, adquisiciones con el perverso sistema de CERCOT, pues se va a bolsillos de los delincuentes que lamentablemente han estado manejando los sistemas desde hace rato, ¿no? Por supuesto. A través del CERCOT. Y digo que paralelamente a este tema, pues debe de estar el impulso al sector empresarial privado, para que desde lo privado se permita también tener esas fuentes de empleo para mucha gente que lo requiere, para gente que no tiene nada que hacer ya en el Estado. Entonces, me imagino que de alguna manera, pues cuando ustedes tienen estas conversaciones, no solamente en el legislativo, sino pues con los equipos gubernamentales, también con el Ejecutivo, pues van dimensionando lo que quieren hacer y hacia dónde se quiere ir empujando todo este tema. Sí, seguramente esa mesa de trabajo
lo más probable es que exista en algún momento, o por lo menos una conversación. Lo más probable es que Valentina Centeno, desde la Comisión de Desarrollo Económico, porque se viene una nueva ley económica urgente, que seguramente el presidente en su debido momento la hará público, comentará el cuerpo y espíritu de esta nueva ley, y seguramente tendrá por la coyuntura de lo que estamos hablando, tendrá algunos aspectos en donde podamos fortalecernos de cara a este nuevo Estado que vamos a ver, porque en definitiva va a ser un nuevo funcionamiento estatal, tomando en cuenta que son casi 5.000 partidas que se van a reducir, algunos millones de dólares que estamos plenamente convencidos deberán ser utilizados con mucha mayor eficiencia, y a su vez los empleados públicos, que también están siendo observados por la misma ley de integridad, en donde el funcionario público ahora tendrá que estar mucho más capacitado y eficiente a las respuestas de sus labores. Tendremos a lo mejor un Estado más chico, pero más eficaz. Son las reacciones que se dan pues sobre este tema, que es el tema medular a esta hora. Pablo Rizo continúa con la entrevista. Asambleísta, la Asamblea ha tenido el acierto hace un par de semanas de ratificar la Secretaría de Inversión Público y Privada. Eso lleva un portafolio de proyectos de infraestructura muy interesante que supera los 10.000 millones de dólares, donde hay puertos, carreteras, aeropuertos, y ahí está el quinto puente. Es decir, esta es una obra súper positiva para Guayaquil, para Guayas. ¿Usted qué opina? Sí, Pablo, sabes que hoy, justamente en la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil de la Asamblea, tuve la oportunidad de dirigirme y participar, y le agradezco públicamente al presidente Olsen que me haya dado esa oportunidad, y hablábamos de eso, hablábamos de lo importante que resulta para nosotros como legisladores o como parte de esta nueva ola política que está llegando de la mano de la bancada ADN, pero en realidad yo le hablaba a todos los legisladores presentes, incluso los de otras bancadas u otros partidos políticos, que nosotros tenemos que ser esos puentes que solucionen los problemas de la gente. Sin embargo, dije que también era importante los otros puentes, los puentes de cemento, los puentes reales, como el quinto puente. Y hablé justamente, hoy lo nombré, puntualmente nombré el quinto puente, que será una obra real, una obra millonaria, una obra que no solamente servirá y transformará ese polo de desarrollo que tanto necesitaba una obra como esta, sino que además generará mucho empleo, que va a volver a traer un desembolso de inversión muy muy grande para la ciudad de Guayaquil, y que estoy seguro, bueno, y lo han escuchado seguramente al ministro Roberto Luque hablar del tema en más de una oportunidad. Estoy seguro que dentro de muy poco veremos ya con ojos de realidad esta obra tan esperada. Un sueño hecho realidad. Sí, un sueño hecho realidad, pero yo digo, es un sueño a veces, porque hay gente que, no sé, me escuchaba mucho, ¿sabes? Esta es una comparación no excesiva necesariamente, pero decían lo mismo con el Estadio Atahualpa, ¿no? Decían, ya nos vienen vendiendo esto, es lo mismo, pero yo creo que los dos temas, tanto Quinto Puente como el Estadio Atahualpa, a lo mejor son sueños que se han hecho esperar, pero que se han necesitado que lleguen las personas adecuadas, en los gobiernos adecuados, buscando la estabilidad necesaria para que la obra sea una realidad. Yo estoy convencido que el quinto puente va a ser una realidad, como también estoy convencido que la visión que tiene el presidente o el ministro de Deportes, y hoy la intervención de Concentración Deportiva de Pichincha, puede darle también a Quito una obra emblemática como el nuevo Atahualpa. Yo pensé que iba a decir, Andrés, y estoy convencido también que Barcelona va a ser campeón de la Libertadores. Michelle Maffei, por favor. No hablo del equipo. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de la Tarde. Yo quisiera hablar un poquito, y sé que no estás en la Comisión de Seguridad como tal, pero justo el día de hoy el embajador de Italia, Giovanni Davoli, fue a la Asamblea y sostuvo una reunión del Grupo de Amistad Parlamentaria de Ecuador-Italia. Aparte de hablar de ciertas reformas migratorias, básicamente posibles, o la factibilidad de que ecuatorianos vayan a trabajar a Italia, habló de cooperación y básicamente habló de un pacto antimafia, porque Italia sigue siendo básicamente, con la Guardia de Finanza italiana y con los carabineris, básicamente las personas que hacen los operativos más grandes e internacionales en todo lo que es crimen organizado. ¿De qué forma estas alianzas o grupos de amistad parlamentaria podría ayudarnos a tumbar el crimen organizado de una manera más holística y eficiente?
A ver, realmente no lo veo Giovanni hace algún tiempo, desde que estaba en el Ministerio de Deportes. Sin embargo, tengo entendido que en la gira que hizo el presidente Noboa por Italia ya hubo un primer acercamiento de un trabajo justamente con este organismo que tiene la República Italiana de dedicarse específicamente. Tiene una especie de fiscalía antimafia, si no me equivoco, es el término exacto, en donde ya empezaron a intercambiar información y procedimientos, y estoy convencido que cualquier tipo de colaboración internacional para combatir o para solucionar cualquier inconveniente tienen que ser tomados con los brazos abiertos. Recuerdo que cuando el presidente Noboa planteaba, entre otras cosas, la cooperación internacional para luchar contra el crimen o el narcoterrorismo, saltaron, búsquenlo en Twitter, espero que no hayan borrado los tweets, los mencionados o los que se opusieron en un primer momento, pero yo creo que cuando uno está hablando de situaciones en donde lo que nos están robando, lo que buscan robarnos, no es dinero solamente, sino es robarnos la paz, es robarnos la estabilidad de nuestros negocios, robarnos la tranquilidad de nuestros niños en los parques. Yo creo que deberíamos abrir las puertas para cualquier tipo de colaboración internacional, muchísimo más en estos aspectos. Así que todos estos grupos de amistad o estas alianzas internacionales en las cuales yo no formo parte del grupo de amistad con la Unión Europea, pero formo parte de otros grupos de amistad, existe una agenda en donde se les está dando prioridad, ¿no? Comprenderás, yo estoy en el grupo de amistad de Emiratos Árabes, y Emiratos Árabes no tiene problemas de narcoterrorismo. Entonces hay ciertas fortalezas en las cuales se aprovechan justamente las experiencias y la fuerza que las otras naciones tienen, y estoy completamente de acuerdo que podamos estrechar vínculos no solamente culturales, sino también de estos aspectos que pueden ser un poco más dolorosos o tristes o no muy agradables, pero que sin ninguna duda pueden aportar mucho para las necesidades que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Andrés, una vez más, qué gusto de verte y saludarte siempre. Igual, como siempre. Qué gusto. Andrés, hay algunos temas. Tú estás en la Comisión de Salud, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de llevar adelante alguna reforma para que enfermedades, no solamente las desastrosas, sino enfermedades como por ejemplo la fibromialgia, las enfermedades inmunológicas, y estas se adscriban? Yo sé que el presupuesto nuestro es enorme y tenemos que cumplir con muchas cosas. Te hago esta petición porque muchas personas me lo han comentado desde la última vez, que sería algo interesante, y como estás en esa comisión... Sí, a ver... es completamente válido, y tú me dices, ¿hay una posibilidad? Claro que hay una posibilidad. Nosotros estamos trabajando desde el primer día hasta hoy, que tuvimos Comisión de Salud y Deporte, en poderle dar un espacio a muchísimos proyectos de ley que están respaldando enfermedades muy comunes, o a lo mejor las más visibles, como a lo mejor el cáncer, que lo que hemos hecho es unificar muchos proyectos de ley que venían trabajándose por separado, la ley del cáncer del cuello uterino, la ley de cáncer de seno, la ley de cáncer de piel. Muy particulares, ¿no? Muy particulares, entonces creamos una sola ley de cáncer, y lo mismo se va a ir a hacer con un montón de otros aspectos, con la diabetes, como se va a hacer lo mismo con la leucemia, obviamente entrará en la ley de cáncer. Vamos a darle espacio también a una ley contra los problemas generados por la obesidad, que también derivan en un montón de inconvenientes de salud. Sin embargo, la ley, tú nombraste la fibromialgia. Las enfermedades inmunológicas. La realidad es que lo importante, y esto lo conversábamos con el presidente de la comisión, Juan José Reyes, me parece el martes o el miércoles, no me acuerdo, hemos tenido comisiones toda la semana, y decía que lo importante es que todos estos proyectos de ley tienen que tener como objetivo principal o medular garantizar los recursos para que estas enfermedades puedan ser o prevenidas o tratadas a tiempo y acompañadas durante el procedimiento que los médicos ordenen, porque esto no es un tema de crear una ley en papel, es realmente poderla aterrizarla y poderla sostener financieramente con el Estado, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Pero sin ninguna duda, y por eso yo converso mucho con la gente que a lo mejor hoy necesita conocer un poco más cómo funciona la Asamblea Nacional, que sepan que esto no es un tema que funciona de manera autónoma o independiente en las comisiones de la Asamblea, y que uno crea una ley y el gobierno tiene que ejecutarla. No, acá participan
activamente organismos y en nuestras comisiones han estado presentes. Ministerio de Finanzas ha estado presente, diferentes funcionarios de planificación. Esto es un aspecto en donde nosotros, como lo decía Juan José Reyes, tenemos que buscar la forma de darle una ley que no solamente le permita al ciudadano, en este caso al enfermo y a su familia, saber que no van a estar solos, pero que también podamos cumplir lo que estamos prometiendo con nuestro trabajo, y es que la ley pueda sostenerse económicamente para el Estado y que no sea una ley de papel y que el día de mañana termine recibiendo el doble de críticas, porque ¿para qué hacen esa ley si no va a servir, ¿no? Sí, porque es muy bonito ser lírico, ¿no? Todos queremos el bien común, ¿verdad? Del Ecuador, pero mira lo que pasó con el tema del IES en la época de los que sabemos, pues, ¿no? Eso lo desfinanciaron, entonces, claro, uno entra, el otro sin pagar, y hay una cantidad de gente que no puede atenderse por ese tema, y les tocó a los que vinieron después, y todavía actualmente al gobierno, buscar la forma de poder arreglar un déficit que fue provocado por gente que no pensó en los números, sino líricamente solamente en el concepto. Y es el concepto más la financiación del concepto. Porque estas enfermedades, además, Andrés, no son para un día, pues no es que Por supuesto. no es una infección que te la cures. No, esto es lo que estás diciendo tú, es mucho tiempo. Y es a lo mejor en el aspecto más sensible que puede tener un ser humano, que es en su salud. El otro día un doctor, en una de estas visitas de la comisión, hablábamos justamente en uno de los aportes de la ley del cáncer, me decía que, o sea, pensé que me iba a decir algo en relación a los aportes que habíamos tenido en la mesa de trabajo, y me dijo: le voy a pedir algo, yo sé que usted no está en la comisión de fiscalización, pero le pido por favor que no dejen de fiscalizar la corrupción que existe en la red hospitalaria. Me dice, porque él es médico, ¿no? Me decía, porque esto es como, ustedes lo que han hecho recién es detectar el tumor, Sí, me dice. qué bestia. Me dice, están Qué increíble. detectando el Buena tumor, la comparación, pero es un muy tumor que lo han dejado crecer Buen tanto tiempo que no va a ser fácil sacarlo, erradicarlo o eliminar el mal que está causando. Yo la verdad yo sonreía, pero no por la noticia agradable, digo, qué buena analogía la que hace, porque Muy bueno. eso es lo que estamos haciendo, y es un tumor que lo han dejado crecer durante mucho tiempo, a lo mejor con cierta complicidad de algunos gobiernos, otros a lo mejor por ciertos temores, por falta de frontalidad o valentía para ir a combatirlo, pero lo cierto es que nosotros lo que queremos es tener al paciente Ecuador sano, poder erradicar estas redes de corrupción que no solamente están instaladas la gente piensa en las compras y ventas de medicina. Entonces, son redes que están instaladas hasta en los parqueos de los hospitales, en los despachadores, en los bodegueros, en los que limpian los pisos. O sea, es un tema muy, pero muy álgido, pero que nosotros no vamos a descansar hasta poderlos no solamente detectar, sino también extirpar de raíz. Qué bueno. Ok, ese era un tema por tu comisión. Ahora te voy a hablar de política. A ver. Nosotros hicimos hace unos 20 días, estamos haciendo todas las semanas encuestas. De hecho, mañana que viene el ministro Reinberg sale porque hablamos del tema de la castración química, etcétera. Esa sería otra de las preguntas que podría ir. Por eso se la pregunté a se la voy a preguntar a John Reinberg. Pero ok, vamos a hablar con Andrés Buschmer. Esta encuesta dijo que se hizo en 3 partes, fue en Guayaquil, en Machala y en Quevedo, que tú tienes un conocimiento nacional, un conocimiento de estas 3 ciudades del 94.29, lo que te pone como el primero de todos los asambleístas más conocido, con más conocimiento. Segundo vino Nils Olsen, que quedó con 84.29, y de ahí vinieron algunos más. Pero claro, tengo que decirte esto que es interesante, porque la idea en ese momento era saber solamente como tú como asambleísta. Yo comenté aquí que eres un hombre que has hecho periodismo muchísimo tiempo, que el deporte es amado por la gente y que además tienes una virtud, que tienes carisma, no eres pesado, eres de sangre fácil, tan ligera, porque tiene que ver con el carisma, ¿no? Eres un hombre tranquilo, siempre estás trabajando, y entonces pasó. Pero esta semana Alberto me pasa una encuesta de Francesco Ecart y ya hacen una supuesta
¿por qué solamente eso? Conocimiento como para ser alcaldes. Y ponen algunas personas, entre ellas te ponen a Andrea González, lo valoran, testean, ¿no? Te lo hacen también con el alcalde actual, con Marcela Guiñaga, con Cintia Viteri, con La Bombón, en fin. Pedro Pablo Duarte, en fin. Pero tú estás entre los primeros. Te pregunto, esto solamente no con fin político, porque tú estás en tu comisión y faltan muchas cosas de aquí para allá. Quiere un titular. ¿Te gustaría ser alcalde de Guayaquil? Eso no es político, ¿verdad? A ver, primero yo agradezco el cariño y el reconocimiento de la gente, y hay dos cosas, mira que voy a contestar algo a lo mejor no muy político, pero lo cierto es que el reconocimiento o el saber quién es una persona no necesariamente está relacionada a él votaría por él, sí, o señor, confiaría en él. Sin embargo, lo que yo sí puedo decir es que es bastante proporcional por mis experiencias en elecciones anteriores. Recordemos, yo tengo ya tres procesos electorales de votación popular, concejal, prefectura y ahora a la Asamblea Nacional, y yo agradezco que ese cariño o ese reconocimiento que recibo por parte de la gente se traduce en unas cifras muy pero muy interesantes, por no decir, pues no pueden ser exactas evidentemente, muy interesantes al momento de ir a una papeleta. Yo voy a estar, Eduardo, siempre dispuesto, y esto lo he dicho en cada uno de mis procesos, en estar hasta donde la confianza de la gente me permita llegar mediante un proceso de elección popular, y hasta donde, en este caso, el líder de mi partido, que es el presidente Daniel Noboa, piense que yo puedo aportar, ¿no? La verdad que es una decisión que el presidente Noboa seguramente tomará dentro de algún tiempo. Creo que él, como digo, además de ser un gran estadista, es un estratega como ninguno he conocido, realmente un estratega pendiente en todos los detalles, y él estará visualizando dentro de su equipo de trabajo a las personas que compartan su esencia, su ADN, que él confíe plenamente no solo en sus condiciones, sino también en la visión de país que él tiene para el Ecuador, y que a lo mejor pueda ser trasladada para ciudades como Guayaquil, Quito, Machala, Cuenca, que son ciudades grandes, importantes, y en donde a lo mejor, desgraciadamente, el desasosiego o cierta desconfianza se ha apoderado, sobre todo en estos últimos tiempos, últimas semanas, últimos meses, y en donde ahora aparece esta nueva ola política liderada por el presidente Noboa, que podría encontrar en muchos de nosotros, porque no quiero decir que yo puedo ser el único que el presidente pueda estar analizando, sino en gente altamente capacitada que trabaja con él para que el día de mañana nos pueda dar una nueva oportunidad, como me la dio para ser ministro, como me la dio para ser asambleísta, y que el día de mañana decida el presidente desde dónde lo necesita Andrés Buschmer. Yo estoy muy contento con esta etapa en la Asamblea, de verdad que es un trabajo entrañablemente agotador, pero fantástico, muy muy satisfactorio lo que estamos haciendo, y estaré desde donde el presidente lo considere necesario, y hasta cuando él considere necesario. Contestado. Y la última pregunta es un poco diciendo, acabas de contestarme parte de lo que te iba a decir, que te sientes muy a gusto en la Asamblea, que está bien. ¿Qué es lo feo de la Asamblea? Mira, de verdad, hay que me decir ahora, resulta que no hay nada feo, va a decir Buschmer. No, yo te digo que lo feo es poder darte cuenta que hay situaciones que, por más que nosotros creemos que podemos estar arriba de todos los detalles, siguen intentando darse, perpetuarse ahí, y es como a lo mejor lo que sucedió con el proyecto de ley que presentó Santiago Díaz, sí, cosas que tú dices... ¡Qué asco! No, claro, que tú dices, o sea, de verdad fue algo que a nosotros nos erizó la piel, ¿no? O sea, muchos de nosotros, no puedo decir a todos. Entonces tú dices, bueno, este tipo, por eso dije yo al inicio, en la primera pregunta, dije, yo no puedo comparar lo que es esta asamblea a lo que fueron las pasadas, porque nunca estuve, pero en serio es una asamblea que a lo mejor en el pleno, en el hemiciclo del pleno, tiene una dinámica distinta a la que en muchas ocasiones hay en las comisiones. Las comisiones, yo te voy a hablar de la Comisión de Salud y Deporte, es una comisión en donde a lo mejor también se notan las posturas de las bancadas, de ADN y a lo mejor de RC, con los asambleístas que
que conforman esta comisión. Santiago Díaz era uno de los, o es uno de los asambleístas que están en esta comisión. Sin embargo, las mesas de trabajo, las distintas comisiones tienen cierta fluidez y muchísimos proyectos de ley han sido aprobados en las comisiones por los asambleístas que después en el hemiciclo votan en contra. Entonces tú dices, explíquenme cómo en la comisión votan a favor, sus aportes en gran medida son escuchados, muchos de estos aportes son incluidos, votan a favor y cuando van al hemiciclo votan en contra. Yo te diría que lo único feo es que te encuentras incoherencias, ¿no? Incoherencias con lo que muchos asambleístas o partidos políticos fueron a prometerle a la gente en campaña, en los territorios, y después cuando van a votar votan completamente distinto. Y es ahí en donde yo digo que la gente debería conocer un poquito más cómo está votando la gente que ellos eligieron, para que el día que vuelvan, porque lo peor es que en la política hay tanto caradura que vuelven a las calles a pedir el voto, le diga, ¿cómo usted me viene a pedir el voto si yo voté para usted que luche contra la delincuencia y votó en contra de la ley de solidaridad nacional? ¿Cómo puede ser usted que viene a pedirme el voto cuando usted me dijo que íbamos a luchar para desmantelar las mafias y votó en contra de la ley de integridad pública? ¿Cómo me pide el voto usted si vino acá a prometerme que iba a hacer todo lo posible para detectar en qué casas se vendían drogas en mi barrio y usted votó en contra de la ley de inteligencia? Entonces digo, yo creo que hay muchos asambleístas que desgraciadamente hoy siguen haciéndole caso, tal vez no a su conciencia, sino un poco a los caudillismos políticos que lideran sus partidos. Eso se llama no tener integridad, es decir, decir una cosa y hacer otra. Uno no es lo que dice, Eduardo, uno es lo que hace. En efecto. Andrés, agradecerte tu amabilidad. Muchas gracias. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Gracias. Que tengas un feliz feriado. No te digo que te vas de vacaciones porque te toca seguir trabajando. Tenemos una agenda. ¿Sí? Mañana tenemos 2 eventos con el señor presidente. Por la mañana estará el presidente en el Salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas con un evento protocolar, a lo mejor el evento protocolar, y por la tarde estaremos en la explanada del Centro Cívico, en el Parque Forestal, también con otro evento junto a la gobernadora Zaida Rovira y las principales autoridades del gobierno y muchos de los asambleístas. Que tengas una buena noche, Andrés. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande para todos. Michelle Alberto, mi querido doctor y otro doctor. Otro doctor. Sí, Pablo Rizzo y Eduardo Mendoza. Nos despedimos. No sin